primero, pues agradecer el hecho de poder celebrar esta reunión y, y teniendo en cuenta las dificultades de no ver a las otras personas al otro lado, la cuestión es que no sé si me explico lo suficientemente bien, pero bueno, luego a la hora de preguntar, pues estaré encantado de matizar o explicarme mejor y hacer cualquier tipo de apreciación. Hemos hecho un esquema para introduciros y comentaros lo que es la nueva legislación. En ese sentido, no hemos ido al caso concreto de cada uno, con independencia de que se nos pudiera abordar o se nos pudiera preguntar, pero lo que queremos fundamentalmente es que conozcáis la nueva ley que entra en vigor el día 3 de septiembre, con la idea de que os sea conocida, con la idea de que no tengáis incertidumbre, con la idea asimismo de que al conocerla la podáis aplicar y podáis exigir su cumplimiento con las diferentes figuras que aparecen. Y nada, sin más preámbulos, empiezo a desarrollar el esquema que teníamos preparado. En primer lugar, os voy a señalar las líneas generales y lo que supone la nueva ley, la ley 8/2021. Si bien, como introducción, señalar que tradicionalmente se había distinguido entre la capacidad jurídica, que es la titularidad para ejercer y asumir derechos y obligaciones, y la capacidad jurídica como titular de derechos y obligaciones, y la capacidad de obrar como la aptitud para poder realizar de una manera válida dichos derechos y asumir dichas obligaciones. Ese es el modelo en el que nos basábamos tradicionalmente y suponía el hecho de, o nos abría las puertas de la modificación de la capacidad cuando se entendía que no se tenía capacidad suficiente, dando lugar al antiguo procedimiento de incapacitación, posteriormente denominado de determinación de la capacidad. Si bien señalar que con la convención, como sabéis y hemos ido reiterando, esta distinción se ha extinguido porque se engloba con una sola denominación, que es la capacidad jurídica, que engloba tanto la titularidad como el ejercicio, tanto la tradicional capacidad jurídica como la capacidad de obrar. ¿Qué se pretende con la convención y qué se pretende con esta ley, que es la adaptación de la convención a nuestro ordenamiento jurídico? Se pretende que las personas con discapacidad y en general todas las personas puedan ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con el resto de las personas. Esto significa que ya no se gradúa la capacidad, ya no se tiene que hacer juicios de capacidad en el sentido de determinar la capacidad o más bien en el sentido de modificar la capacidad, como antiguamente se hacía. Ahora el procedimiento, si es que es necesaria la vía judicial, se determina de provisión de apoyos. Bien, destacar que la nueva ley que entra en vigor el 3 de septiembre de este año, lo que hace es eliminar el procedimiento de incapacitación. Suprime, por tanto, los sistemas de representación o sustitución, es decir, la patria potestad prorrogada o rehabilitada, como se ha entendido tradicionalmente, así como la tutela, salvo respecto de los menores de edad. Señalar respecto de las antiguas figuras existentes que la única que se mantiene es la curatela dentro del denominado procedimiento antiguo de incapacitación o de determinación de la capacidad, si bien esta figura se va a entender fundamentalmente como un sistema de asistencia, como un sistema de apoyo, pero lógicamente, al haber un periodo de transición y al existir personas con discapacidad con necesidades pues, bastante importantes, y luego al existir la figura de la patria potestad prorrogada y la figura o rehabilitada y la figura de la tutela, la curatela, para asumir esos casos en los que se necesita la modificación, se necesita la ayuda
la ayuda para el ejercicio de la capacidad de una manera más intensa, establece la curatela, primordialmente de manera asistencial, pero en determinados casos, para abordar las figuras mencionadas anteriormente, pueden tener una función representativa. Si bien están limitadas para determinados, para los casos previstos en la resolución judicial, así como, y lo más importante, que está previsto una revisión periódica cada 3 años. Y en cualquier caso, ya no se excluye a la persona con discapacidad, ya no se la considera un objeto, sino que se la tiene en cuenta de tal manera que debe de participar en todos los procedimientos que le afecten, para, en la medida de sus posibilidades, con esos apoyos, con esos ajustes razonables, en la medida de sus posibilidades, participe en dicho procedimiento. En el momento o en el caso más extremo, en el que fuera muy difícil saber cuál es esa voluntad, deseos y preferencias, pues a través de su trayectoria vital, si no hubiera dispuesto nada a través de los mecanismos de apoyo. Destacar como regla principal o general de esta ley que las medidas estrellas, las medidas de apoyo fundamentales son las de carácter voluntario, por lo tanto las de ámbito notarial. Por eso es fundamental la labor que van a hacer los notarios, y en ese sentido los notarios y el resto de operadores jurídicos necesitamos saber cuáles son esos apoyos que se les están dando ya de hecho a las personas con discapacidad. Es decir, necesitamos hacer ese traje a medida, pero para hacer ese traje a medida de manera que no apriete y de manera que sea lo más eficaz posible, es necesario que sepamos cuáles son las necesidades o complementos de apoyo, es decir, en qué se tienen que apoyar para ejercitar su propia capacidad jurídica. Señalar que por todo lo anterior rigen los principios de menor intervención, es decir, solo cuando sea necesario y cuando no se haya previsto un mecanismo de apoyo voluntario, y se abre la posibilidad de que la autoridad judicial y de abordar alguno de los mecanismos judiciales que luego mencionaremos. Y luego también el hecho de la revisión periódica, que también es un principio o una regla esencial para que no suceda como antiguamente, que se quedaba establecido como si dijéramos una fotografía sin tener en cuenta la evolución de la persona con capacidad y la posibilidad de adquirir pues, mayor manejo, mayor autonomía en el desarrollo pues de su día a día y del tráfico jurídico del que nos comentará también Manuel. Comentar que otro de las cuestiones fundamentales es los ajustes razonables, a fin de que las personas con discapacidad puedan ejercitar su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás. Entendiendo como ajustes razonables tanto el acompañamiento de una figura que aparece como es el facilitador, como la lectura fácil, es decir, que todo aquello que tenga que ver con ellos se pueda realizar de una manera asequible, como por ejemplo puedan ser las escrituras para que ellos entiendan o sean o no tengan dificultades a la hora de abordar el contenido de las mismas. Ya puedan ser, lógicamente, cuestiones de lenguaje braille, adaptación o apoyo para sordomudos y otras muchos ajustes que cualquiera pues, nos puede venir a la cabeza. Destaca además en esta ley, en esta modificación, el hecho de que el cauce o la jurisdicción principal para la misma es la jurisdicción voluntaria, con carácter preferente, sin perjuicio de que en caso de que haya controversia o se pueda devenir en un procedimiento contencioso, exista la vía contenciosa, la vía, como si dijéramos, ordinaria, pero la manera de actuar fundamental es a través de la jurisdicción voluntaria, de manera que no se trataría de demandas, sino de solicitudes, de manera que no tengamos que demandar a nuestro familiar con discapacidad, sino solicitar aquel ajuste o aquella autorización, si estamos hablando de uno de los casos de apoyo
más intenso en los que se necesite representación y estemos solicitando autorización para ese determinado supuesto. Señalar que las personas, lógicamente, que presten este apoyo, quienes nosotros hayamos decidido, o en caso de que no se decida nada, como luego se verá que viene recogido en la ley, sigue estando la figura del ANTA o de otras fundaciones, pero lógicamente no con el carácter que tenían antiguamente de sustitución, sino con un carácter de apoyo. Señalar que lógicamente esas personas de apoyo tienen que atender a la voluntad, preferencias y deseos de la persona con discapacidad, y solo en los casos más extremos pues acudir a su trayectoria vital, es decir, los que le conocen saben que él o ella, la manera de actuar normal, o sea, lo que ellos hubieran querido, lo que ellos hubieran deseado en el caso de que tengan mayores dificultades para expresar su deseo y voluntad. Destacar, por tanto, que lo esencial es el apoyo, la asistencia, con las figuras que luego veremos, y que solo excepcionalmente se atribuyen funciones representativas. Y esas funciones representativas se atribuye por parte de la autoridad judicial y se atribuye respecto de dos figuras, de la curatela, es decir, del curador para determinados supuestos, y también en la figura del guardador de hecho, que es una figura que se potencia, sobre la que luego iremos, que también puede tener esas funciones representativas, siendo el guardador de hecho pues uno de los mayores mecanismos de apoyo existentes actualmente y que deberían de continuar siéndolo, además provistos de una serie de facultades y respaldo jurídico que antes no tenían. Destacar, simplemente por mencionaros, por si tenéis acceso a la ley, el artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, donde se recogen los ajustes para las personas con discapacidad. En relación a lo que estamos hablando de qué es un apoyo, cuáles son los mecanismos de apoyo, podemos entender como tales pues todo tipo de actuaciones, ya sean acompañamientos amistosos de aquella persona de la que tenemos confianza, de la que nos fiamos que tenga pues un conocimiento más exhaustivo de aquella cuestión sobre la que queremos que nos asistan en el ejercicio de nuestra capacidad. Como pueda ser cualquier ayuda técnica para comunicar nuestra declaración de voluntad, como hemos mencionado, bien sean a través de instrumentos, ordenadores, bien sea a través de sistemas braille. Luego, lógicamente, el consejo y la ayuda en la toma de decisiones, incluso la toma de decisiones delegada, realizándose a través de un mecanismo de apoyo voluntario por nosotros designados, con lo cual, por eso la delegación, porque nosotros elegimos que esa sea la manera que nos apoyen. Destacar que de estas medidas de apoyo puede beneficiarse cualquier persona, tenga o no discapacidad, pero obviamente la ley está dirigida a aplicar lo que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad a la legislación vigente y, en ese sentido, adaptar la legislación civil, la procesal y otra serie de legislaciones. Lo vais a oír mucho y nos vamos a repetir en el sentido de que lo esencial es el ejercicio de la capacidad jurídica por parte de las personas con discapacidad y, además, siempre teniendo en cuenta su voluntad, deseos y preferencias, tanto las que ellos manifiesten como las de las personas que les presten apoyo, que lo deben de tener en cuenta. Es decir, ya no debe de valer aquello que se entienda que es en interés de la persona con discapacidad o que creemos que es bueno para la persona con discapacidad, sino aquello que va acorde con complementar esa capacidad, aquello que va acorde con su voluntad, deseos y preferencias. Lo cual, hombre, nos puede dar un poquito de respeto por aquello de que todos nos equivocamos, tengamos discapacidades o no tengamos discapacidades.
Con lo cual, por eso es importante ir desde un primer momento intentando fomentar estos apoyos e intentando que cada vez seamos todos lo más autónomos posibles dentro de nuestras medidas, que es en el fondo lo que pretende también esta ley. Intentar que no asumamos nosotros, los padres o las personas que están al lado de las personas con discapacidad, las actuaciones que ellos deben de intentar empezar a desarrollar por sí mismos. Lo cual veo la cara de Manuel, pues hombre, es un poco complicado, pero ese es el reto que nos queda y el reto que nos pone esta legislación. Nos está dando lo que se estaba pidiendo desde hace mucho tiempo, el poder ejercitar los derechos. La cuestión es no solamente establecer los mecanismos de apoyo, sino otra pata fundamental son los mecanismos o las salvaguardias. Es decir, cómo intentamos hacer que en esa formación o en esa ayuda, en ese acompañamiento para la declaración de voluntad, se establezcan unos mecanismos de tal manera que evitemos pues la influencia indebida o los posibles abusos. Destacar, como he comentado antes, que dentro de las figuras existentes tenemos unos mecanismos voluntarios que van a ser esencialmente notariales, que simplemente los voy a mencionar por si Manuel luego quiere entrar a desarrollarlos un poco, que son los poderes y mandatos preventivos. Luego, la posibilidad, yo lo voy a mencionar porque es un mecanismo voluntario, pero en el fondo es dentro de la vía judicial, pero la autocuratela. Digo mecanismo voluntario porque es uno mismo el que diseña o establece cuando entendemos que necesitamos un apoyo más continuado en el tiempo, que no es un apoyo puntual, quienes designamos y establecemos quiénes queremos que sea la persona que nos brinde ese apoyo, es decir, quiénes queremos que sea el curador. Ahora con esta nueva ley además se abre otra opción que antes estaba permitida pero de manera excepcional, que es la posibilidad de que exista más de un curador. Antes la verdad es que no lo veían con buenos ojos, salvo que se distinguiera entre el patrimonio y la persona, pues para patrimonios muy importantes, pero normalmente quería el juez que solo fuera un único titular, un único curador, también por aquello de poder pedir responsabilidades. Ahora se abre esa posibilidad de que sean varios, de tal manera que a la hora de organizar las salvaguardas, lo que es la administración o un control o una fiscalización, se permite pues establecer aquellos mecanismos que nos dejen también más tranquilos para evitar los abusos y las influencias indebidas. Y otro mecanismo voluntario es la guarda de hecho. Simplemente mencionar, por si Manuel quiere entrar un poco más, simplemente mencionar que es lo que normalmente se hace cuando cuando antiguamente no se iba al juzgado. Es decir, lo que los padres hacen respecto de los hijos si no han ido al juzgado, o los hijos hacemos respecto de los padres mayores que tienen limitaciones sin necesidad de ir al juzgado. Dicho esto, me voy a centrar más bien en los mecanismos judiciales, que son el mecanismo, no diré estrella, porque los mecanismos de apoyo estrella en el fondo son los voluntarios, es decir, los que la propia persona con discapacidad establece. Pero sí diré que el único de los que queda de las antiguas figuras jurídicas es la curatela, que va a ser, como he dicho, esencialmente, o primordialmente asistencial, de manera que su función va a ser, respetando la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad, ayudarla o acompañarla e intentar la capacitación de la persona con discapacidad. Como hemos dicho, hay supuestos que vienen de antiguo, como hemos dicho, hay supuestos que vendrán de futuro y de presente en los que la persona con discapacidad tiene una discapacidad muy severa y es muy complejo abordar su voluntad, deseos y preferencias. Por aquello en esos casos está lo que he mencionado de la trayectoria vital, pero en aquellos casos en los que el apoyo sea más intenso está prevista la curatela con funciones representativas, ¿vale? Pero no va a ser una representación
como antiguamente se entendía la tutela de una sustitución total, de no tener en cuenta a la persona con discapacidad, sino que va a ser una representación para determinados actos, pero lógicamente en la medida de lo posible, porque ese es el espíritu de la ley, se va a tener en cuenta a la persona con discapacidad. Es decir, no por sí o per se se le va a sustituir a la persona con discapacidad, aún en la curatela representativa, siempre que pueda intervenir de alguna manera, se quiere que participe, pero como he mencionado, en algunos casos o situaciones, por la complejidad de ello, pues vamos a tener que echar mano de esta figura. Lo que se pretende evitar es que sea el cajón desastre de lo que antiguamente se denominaba la incapacitación total, es decir, que no se use como comodín o como tranquilidad para jueces, para fiscales o incluso para algunos padres, que también es muy legítimo tener miedo o prevención o un poco de incertidumbre. Pero la idea de esta figura es utilizarla solo en los casos estrictamente necesarios y para los casos estrictamente necesarios con una revisión y no para siempre ni para todo, ¿vale? Luego señalar, obviamente, como ya hemos dicho, que la curatela es un mecanismo de apoyo que dicta o establece la autoridad judicial cuando no exista otro mecanismo de apoyo suficiente, otro mecanismo de apoyo voluntario. Es decir, por eso se trata de una excepción, que en el caso de que tenga que ser representativa es una excepción de la excepción. ¿Vale? Otra de las figuras que existe es la del defensor judicial, que es bueno y existe la posibilidad de recurrir al defensor judicial, que puede ser pues alguna de las fundaciones antiguamente denominadas tutelares, algún profesional que tenga conocimiento o alguna persona de nuestra confianza, para que solicitándole el apoyo para determinados supuestos o determinados casos, aun cuando esos supuestos o esos casos sean reiterativos, no digo permanentes en el tiempo, pero sí reiterativos, como por ejemplo pues tener que realizar determinado negocio jurídico de la venta de algo que sea pues por temporada, como pueda ser una recolección o alguna cuestión en la que afecta a una persona con discapacidad, de manera que se pide al juzgado que esa persona le ayude para que no haya problemas en la celebración de ese negocio jurídico o de ese supuesto concreto. Lo que digo, no es solamente para un caso, puede ser para ese mismo caso que se repita pues todos los años, pero sí habría que solicitarlo a la autorización judicial y lógicamente habría también lo que se denomina, pues habría también revisiones periódicas para ver que lógicamente se está utilizando bien. Luego mencionar también para tranquilidad de los familiares que no tengan más cobertura, es decir, no tengan otros hermanos, no tengan otros hijos o no tengan más familia, destacar la posibilidad de las medidas voluntarias a través de disposiciones testamentarias, a través de llamamientos. También señalar que la antigua figura del AMTA, que se establecía como defensa en último término, es decir, como la persona que iba a velar por nuestro hijo cuando no había ningún familiar o como eran cargos voluntarios cuando nadie quería desempeñar en este caso, este apoyo, pues sigue existiendo, lógicamente, impregnado del espíritu de esta ley. Es decir, las fundaciones tutelares, el AMTA o cualquier otra, deberán de cambiar la terminología. Y la idea que tienen es eso, que tienen que estar basados en la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad. Esto lo digo, siempre lo he comentado, que con independencia de que exista este recurso, siempre es mejor en vida buscar alguno que conozcamos y en el que nos encontremos más cómodos, pero también tener en cuenta que de no encontrarse ninguno, no establecer ninguna disposición voluntaria, existe esta posibilidad. ¿Vale? Luego, en relación, hay un artículo, eso viene en el artículo 253 del Código Civil.
existe otro artículo que es el 254 del Código Civil, que viene a recoger, como si dijéramos, la preocupación que tienen los padres cuando se tratan de discapacidades y se va acercando la mayoría de edad. En este artículo se prevé que en los 2 años anteriores a la mayoría de edad, es decir, desde los 16 hasta los 18 años, tanto la persona con discapacidad como los padres o tutor, si los padres han muerto y es un tutor, porque la tutela continúa respecto de los menores de edad, como el Ministerio Fiscal, podrán establecer medidas de apoyo para que cuando concluya la minoría de edad, es decir, cuando adquiera los 18 años de edad, se apliquen teniendo en cuenta las discapacidades o las limitaciones que tiene la persona con discapacidad. Si la persona con discapacidad establece asimismo medidas voluntarias, es decir, va a la notaría y otorga escritura pública y establece algún mecanismo de apoyo, pues no se tienen en cuenta estas medidas hechas por las otras personas que no sea la persona con discapacidad. Porque se tiene que atender primero la voluntad, deseos y preferencias. En el caso de que no haya hecho nada la persona con discapacidad, sí se le hace partícipe de los mecanismos de apoyo que han elaborado las otras personas, es decir, progenitores, tutor o incluso el Ministerio Fiscal, para que tenga conocimiento y en ese sentido, como insistimos desde la ley, intentar que él sea el sujeto, o sea, que sea el sujeto activo, es decir, que él participe y que sea el que ejercite su propia capacidad jurídica. ¿Vale? Luego, destacar en cuanto a las disposiciones de la ley, no lo sé si estoy siendo demasiado denso. Mi idea, pido disculpas desde ya por si lo soy denso, pero es para que tengáis una noción de la ley con independencia de que luego seamos un poquito más prácticos a la hora de preguntar o que nos trasladéis las inquietudes que tengáis, pero es por lo menos para que oigáis lo que es la ley, ¿vale? Para poder aplicar una ley se tiene que conocer, para poder exigir un derecho se tiene que saber que se tiene, por eso me permito continuar un poquito más, ¿vale? Abuso de vuestra paciencia y como no os tengo enfrente, pues abuso doblemente. Quiero decir, como no os veo las caras, voy a abusar doblemente. Pues nada, señalar simplemente muy rápido. La disposición adicional primera de la ley lo que establece es un régimen de colaboración entre la Administración de Justicia y las entidades del tercer sector, de la acción social, a fin de que se formen el tercer sector y que formen a los operadores jurídicos para conocer la ley y para poder capacitar a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica. ¿Vale? De tal manera que aquí entrarían tanto los propios jueces, Ministerio Fiscal, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, notarios, registradores, abogados, procuradores, graduados sociales, trabajadores sociales. O sea, es fundamental. Aquí destacar también una figura que es el facilitador, que a lo mejor podrían hacerlo personas como los trabajadores sociales, además de otros profesionales, que conocen perfectamente el día a día de la persona con discapacidad. Luego, la disposición transitoria primera prevé que a partir de la entrada en vigor de la presente ley, es decir, el 3 de septiembre de este año, las meras privaciones de derechos de las personas con discapacidad o de su ejercicio quedarán sin efecto. ¿Vale? En la disposición transitoria segunda se hace una referencia al cambio que se va a producir en relación con el sistema anterior, ¿vale? No quiero que cunda el pánico, pero simplemente para saber lo que va a ocurrir, ¿vale? A los padres que seáis tutores o a los hermanos que seáis tutores de vuestros hermanos, es decir, de las personas con discapacidad, se les aplicarán las normas establecidas para la curatela representativa.
¿vale? Los padres normalmente ejercerán, lógicamente, la patria potestad prorrogada o rehabilitada, salvo alguna excepción de algún padre divorciado que haya pedido la tutela para intentar excluir al... Pero bueno, eso son cuestiones del pasado. El caso es que si uno es tutor, pasa a ser curador representativo con independencia de lo que luego voy a decir de la aplicación de la ley, del espíritu y de la ley. Luego, quienes estuvieran sujetos, lógicamente, a la patria potestad, es decir, quienes vinieran desempeñando la patria potestad prorrogada o rehabilitada, porque sea 3 de septiembre, el día 4, no vais a desaparecer con tal cargo, es decir, vais a seguir desempeñando esas funciones. En ese sentido, no os agobiéis, no os preocupéis, sino simplemente hasta que vosotros pidáis voluntariamente esa modificación de la resolución judicial, o si no lo pedís voluntariamente, de oficio se realice dicha modificación, ¿vale? Porque está prevista, se da prioridad a quien lo solicite, y si no, se va realizando de oficio. Luego, quienes sean guardadores o vengan siendo guardadores de hecho antes de la entrada en vigor de esta ley, pues continuarán siéndolo. Lo único, lógicamente, como todas las figuras antiguas pasadas a la nueva legislación, teniendo en cuenta el espíritu de la ley, es decir, teniendo en cuenta la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad. Lo mismo sucede respecto de una figura que va a desaparecer, que es la prodigalidad, pero quien estuviera ejerciendo, por ejemplo, la curatela de un pródigo, continuará ejerciéndola hasta que se modifique dicha resolución. ¿Vale? En relación con la disposición transitoria tercera, simplemente destacar que se refiere a las previsiones de autotutela, que lógicamente ya no va a poder ser, ahora se denominarían autocuratelas, y a los poderes y mandatos representativos. Es una cuestión en la que os facilitarán y os ayudarán los notarios. Manuel os lo comentará ahora después, encantado. Y luego la disposición transitoria cuarta, que sé que lo va a abordar Manuel también, versa sobre las sustituciones, la sustitución ejemplar del artículo 776 del Código Civil, que para no liaros se lo dejo a Manuel que os lo explique, porque hay una modificación y una variación al respecto. Y finalmente, porque entiendo que es, bueno, las dos últimas, la disposición transitoria quinta, creo que es esencial, porque es sobre la revisión de las medidas ya acordadas, es decir, aquellos procedimientos que ya han finalizado, que han tenido una resolución y una resolución firme. Destacar que en estos casos, tanto, que esto es importante porque normalmente se le ponían dificultades a las personas con discapacidad, incapacitados judicialmente, tanto a las personas con la capacidad modificada judicialmente como los declarados pródigos, los progenitores, es decir, los titulares que ostenten la patria potestad prorrogada o rehabilitada, los tutores, curadores, defensores judiciales o los apoderados preventivamente, podrán solicitar en cualquier momento desde la entrada en vigor de la ley la revisión de las medidas o de la resolución por las que vienen actuando, de manera que se ajusten a la legalidad. La ley marca un plazo, pero la realidad me imagino que no se acabará cumpliendo, porque existen muchos plazos en la legislación que luego no se cumplen, pero bueno, intentarán cumplirlo de la mejor manera, pero puede haber muchas solicitudes. El plazo es desde la solicitud hasta que termine las revisiones de 1 año. Depende de cuántas solicitudes haya y de si se habilita algún otro juzgado especializado. Pero el caso es eso, que de oficio, y las personas con discapacidad, con la capacidad modificada judicialmente, lo pueden hacer, pero también los titulares de cada uno de los cargos que existían antiguamente. Y también mencionar, para tranquilidad vuestra, que con independencia de que hagáis o no lo hagáis, de que solicitéis o no la revisión, donde no se haya solicitado, la autoridad judicial de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal adecuará o revisará las resoluciones antiguas para ajustarlas a la nueva legislación. Se fija un plazo también estimatorio de 3 años. Es la ley, debería de exigirse su cumplimiento, pero claro, habría que tener o tendremos que tener en cuenta pues el día a día de los juzgados, que esto, además de lo que sucede día a día, se van a traer a la sede judicial pues todas las actuaciones o todos los procedimientos antiguos.
Y finalmente, respecto de la disposición transitoria sexta, para algún padre que tenga algún procedimiento en tramitación, destacar que si todavía no ha terminado con la entrada en vigor de la ley, es decir, que si continúa tramitándose más allá del 3 de septiembre, con independencia de que las medidas o las pruebas realizadas mantengan su validez, se tendrá que aplicar en la resolución la legislación y el espíritu de la ley, por lo cual se tendrá que aplicar la legislación vigente. No me voy a entretener nada más y doy paso a Manuel, con independencia de que luego pueda aclarar o especificar cualquier cosa que queráis, ¿vale? Muy bien, muchas gracias por tu exposición, José Luis. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Manuel Oratamayo, notario de aquí de Madrid. La verdad es que, como decía José Luis, esto es un poco incómodo no saber quién hay, quién hay detrás, ¿no? No tiene uno el feedback. Voy a intentar compartir pantalla, a ver si consigo... si alguien... A ver. Esto por aquí. A ver cómo le doy yo al play en esto. Vale. No sé si se ve. ¿Alguien me puede, José Luis? ¿Se ve? ¿Sí? Vale, fenomenal. Muy bien. Bueno, entonces, recojo un poco el guante de José Luis. Este es el esquema sobre lo que os queríamos contar y que nos ha ido explicando José Luis, que en definitiva es un poco hacer valer en España la convención esta de Nueva York, de la que habréis oído hablar mucho, de derechos de personas con discapacidad, cuya línea fundamental es dar participación a las personas con discapacidad en el mundo jurídico, ¿vale? El funcionamiento antes de esta ley era cuando acudía una persona con discapacidad a hacer algún negocio jurídico, se le decía, tú no puedes, tiene que ser un representante tuyo porque tú no tienes capacidad. Con lo cual, a ti te incapacitamos, te excluimos de este ámbito y nombramos a una persona, un representante tuyo, que era que se denominaba tutor, que es el que iba a actuar. ¿Vale? Entonces, así como en otros ámbitos que había avanzado bastante, pues en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, sin embargo, en el mundo jurídico no se había avanzado y, por tanto, pues esta ley trata de avanzar en ese aspecto, ¿no? Que exista la posibilidad o la participación de las personas con discapacidad en el mundo jurídico. Bien, no solas, sino a través de los apoyos, ¿no? Los que se nos ha ido comentando José Luis. Aquí es verdad que a veces nos perdemos un poco con el tema de los apoyos cuando nos vamos al ámbito jurídico y empezamos con nomenclaturas raras, pero los apoyos son muy frecuentes en el mundo de la discapacidad y estaréis muy acostumbrados, ¿no? El apoyo en el mundo educativo a través de los PTs, o lo que sea, los apoyos físicos de los que nos hablaba José Luis, ¿no? A través de pues, el braille y tal. En vuestro caso, que he visto que está el colegio pues, es específico de autismo, pues las tablets, los pictogramas que he visto también en vuestra página web y pues en cuanto a las personas también pues en el ámbito, yo que sé, en el ámbito laboral están los apoyos laborales, en el ámbito transporte, pues, los apoyos a la hora de... Entonces, todas estas personas lo que irán haciendo es ayudar e incluso ir retirando a medida que se vaya implantando la ley y las personas con discapacidad que vayan pudiendo, vayan actuando y acostumbrándose a actuar en el mundo jurídico, pues ir actuando de manera más autónoma, ¿no? Entonces, antes era o blanco o negro, si tenías capacidad podías y si no, no podías ser representante y ahora empieza a ver, se empieza a abrir una especie de escala de grises en los que pues, uno puede ir actuando y para lo que hay que configurar, como decía José Luis, un traje a medida, ¿no? Es decir, pues esta es tu situación, tan diversa como es la discapacidad, van a ser las situaciones de apoyo y habrá que ir configurando un sistema de apoyo para que esa persona pueda actuar bien en vía judicial, a través de los apoyos legales que nos sigue diciendo José Luis, o bien a través de los apoyos voluntarios, ¿vale? Entonces, los apoyos legales, curatela, que ya está explicada, o defensor judicial y también
la guarda de hecho y los apoyos voluntarios a través de los poderes preventivos, mandatos, autocuratela o incluso administrador de los bienes. Entonces, en los apoyos los legales están perfectamente explicados. Quizá los voluntarios, aunque me voy a referir a ellos al final, quizá están más pensados para personas con capacidad suficiente y que vayan deteriorando, vayan viendo cómo se deteriora su capacidad constitutiva y pueden establecer determinadas medidas voluntarias a través de poderes que ya se están utilizando o autocuratelas, y luego me referiré un poco al administrador de los bienes, pero sí que se ha dejado un poco sin tratar quizá la guarda de hecho, ¿no? Yo creo que la situación que más se nos va a dar es una persona con discapacidad que quiera realizar alguna actuación, que vaya a la notaría, por ejemplo, a aceptar la herencia de sus padres o de un hermano y que no tenga establecida ninguna medida de apoyo, que no se haya establecido ningún procedimiento de apoyo y por tanto no se haya designado un curador y que tampoco tenga establecida ninguna medida de tipo voluntario. Entonces, pero sí que pues, conviva o bien con el otro padre que no ha fallecido o bien con algún hermano, ese sería el que se denomina guardador de hecho, ¿no? La persona que de hecho se está ocupando, está prestando el apoyo a esa persona, pero que no tiene un título habilitante, ¿vale? Entonces, en lugar de ir a un procedimiento de lo que se denominaba antes de incapacitación, ahora de capacitación o determinación de apoyos, que es un procedimiento quizá más complejo, más largo, que exige, pues se va a establecer el apoyo a través del guardador de hecho para un caso concreto. Para esa herencia de ese padre o de ese hermano se le autoriza judicialmente al guardador de hecho para actuar siempre que fuera necesario sustituir su voluntad. Porque si no es necesario sustituirse su voluntad, si no es necesario realizar una actuación representativa, ese guardador de hecho sí que podrá actuar acompañando a la persona con discapacidad sin necesidad incluso de ir a un procedimiento judicial. O sea, que vaya a la notaría, que se diga, que se comente con el notario, este es el hermano que convive con él, que se aprecie que esa persona con su hermano al lado sí que parece entender lo que se quiere decir, que no existe, que no es ni perjudicial para él la actuación que se está realizando y por tanto que pueda actuar debidamente asistido y sin necesidad de intervención judicial, ¿vale? Por lo tanto, el guardador de hecho yo creo que va a ser una figura muy importante que va a facilitar bastante las cosas y va a ser bastante más rápido. Entonces, se puede también, por ejemplo, cuando en una herencia hay un determinado bien, una vivienda que es frecuente, oye, que se hereda de los padres y luego se quiere vender, se podrá pedir autorización para esa serie de actos directamente. Y también es importante en el tema del guardador de hecho en cuanto a las prestaciones económicas, ¿no? Ya sabéis, en cuanto a la ley de dependencia, etcétera, determinadas prestaciones económicas, cuando se acudía a la administración para solicitarlas por una persona mayor de edad, se exigía también por la administración la incapacitación o la actuación a través de un representante. Entonces, la ley está diciendo específicamente que cuando se trate de solicitar prestaciones económicas, que bastará la actuación del guardador de hecho sin necesidad de ir a una incapacitación y a una actuación a través de un representante, ¿vale? Yo creo que esto un poco de lo que ha comentado José Luis, pues de la primera parte. Entonces, vistas, por tanto, todas estas cuestiones, yo me centro en qué pasa, por tanto, con los contratos celebrados por personas con discapacidad, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir, por tanto, si una persona con discapacidad ahora quiere pues, contratar una línea de teléfono, abrir una cuenta bancaria, vender una casa, solicitar un préstamo, ¿vale? Cualquier exposición. Entonces, como decía José Luis, antes se distinguía entre la capacidad jurídica, que era inherente a toda persona. Es verdad que pues, históricamente había, o sea, la capacidad jurídica es la capacidad de ser titular de derechos, ser titular de una casa, titular de una cuenta, ¿vale? Entonces, es verdad que históricamente pues, a los esclavos, a determinados colectivos por razón de raza, se les excluía y no se les consideraba personas o no se les consideraba, no tenían capacidad jurídica. Pero ahora mismo, antes de esta ley,
todo el mundo, por ser persona, tenía capacidad jurídica, ¿no? Las personas con discapacidad podían ser titulares de bienes, eso no tenía ninguna duda. Y se distinguía, por tanto, la capacidad jurídica, ser titular, la capacidad de obrar, ¿no? La posibilidad de actuar sobre esos bienes. Ahí ya empezaba la cosa a ser más peliaguda, ¿no? Porque no se permitía a una persona disponer, sino a través de su... Entonces, esta distinción ahora se excluye. Entonces, ¿qué pasa, por tanto, cuando una persona con discapacidad contrata? Pues que si no tiene establecida ninguna medida de apoyo y pues tiene una capacidad suficiente para realizar el contrato, ese contrato es perfectamente válido y no se podrá anular. Digamos que es un poco la contrapartida de la entrada en vigor de esta ley. Es verdad que sí, las personas con discapacidad pueden llegar a actuar. Lo que no podemos decir luego es, oiga, es que como tenía discapacidad, ese contrato se anula, porque entonces ya no va a haber quien contrate con una persona con discapacidad. O sea, no se podrá alegar la causa de discapacidad el día de mañana para anular un contrato, pero ni por la persona con discapacidad ni por la persona que haya contratado con ella, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues esto es una cosa que va en serio, ¿no? Es una cosa que va adelante. Eso sí, en caso de que existan determinadas medidas de apoyo, sí que deben actuarse con esas medidas de apoyo para que el contrato no sea anulado, ¿no? Si tiene establecida una autocuratela, pues deberá actuar con el autocurador, ya sea asistiéndole o ya sea representándole. Si tiene establecidas determinadas medidas de apoyo voluntarias en documento público, pues habrá que cumplir los requisitos de las medidas de apoyo, porque si no, ese contrato se podría anular. Pero si no las tiene, bueno, pues puede ir adelante. Como veis aquí, pues todos los operadores jurídicos y todas las cosas, esto es un cambio de mentalidad brutal, porque es que hace que toda la concepción que teníamos respecto de la actuación de las personas con discapacidad cambie, ¿no? Entonces, José Luis mencionaba todos los operadores jurídicos o no jurídicos, ¿no? Abogados, jueces, notarios, fiscales, bueno, todos esos a los que va dirigida la ley, pues tenemos que cambiar el chip y las personas con discapacidad y las familias también, y así irá cambiando también la sociedad. Otra de las cuestiones que quería comentar es qué ocurre con los testamentos, ¿no? ¿Qué va pasando con los testamentos? Tanto los que puedan otorgar las personas con discapacidad como aquellos que ya estén otorgados, ¿no? Entonces, por un lado, la ley regula muy específicamente el testamento de la persona con discapacidad, ¿no? Antes se decía que si una persona tenía discapacidad, pues, hombre, en principio no podía otorgar testamento. Desde luego, si estaba incapacitada, salvo que fuera en un periodo de lucidez y se contara con dos facultativos, ¿no? Con un dictamen de dos médicos que dijeran que sí tenía capacidad. Ahora, la regla general es la contraria. La persona con discapacidad podrá hacer testamento siempre que pues, se pueda expresar su voluntad al notario para conformar la disposición. Y en este caso, pues, los notarios, en la medida en que podamos, pues seremos una medida de apoyo, ¿no? De la persona con discapacidad y trataremos de ver cuál es su voluntad, ¿no? Sin perjuicio de que puedan acudir también otras personas que le den apoyo y tratando en este caso, porque son cuestiones muy sensibles, de evitar la influencia indebida, ¿no? A una persona con discapacidad a la que se le pueda manipular la voluntad y que sea la propia persona acompañante la que sea beneficiaria de sus disposiciones. Pues ojo, cuidado, y además la ley ha establecido una serie de límites, por ejemplo, a las entidades en las que estén, en las que pueden estar ocupándose de la persona con discapacidad, a ellas pues, se les establece una incompatibilidad, no se pueden dejar bienes a esas personas que se estén ocupando de la persona con discapacidad. Bueno o malo, porque a veces pues puede tener cierto sentido que esas entidades puedan recibir bienes, pero en principio están excluidos. Se trata desde la ley de evitar el conflicto de intereses. Pero bueno, la regla general ahora es podrán otorgar testamento. Ahora bien, pues habrá que ver el discernimiento de cada persona para ver. Otra de las cuestiones que se modifica es bueno, la posibilidad de dejar más bienes a la persona con discapacidad. Voy por aquí. Entonces, claro, no sabemos muy bien, José Luis y yo, el ámbito de conocimiento que tenéis del derecho sucesorio. Pero en estos quesitos que os pongo aquí, pues estaría cómo se conformaría la herencia de una persona casada y con hijos, en la que se distingue un tercio de legítima estricta, que es este que está separado por aquí, y en el que pues es obligatorio dejar
a los hijos ese tercio de legítima estricta por partes iguales entre ellos, de tal forma que si uno tiene 2 hijos, pues al menos una sexta parte de su herencia debe separar. Si tiene 3, pues al menos una novena parte. El tercio de mejora. Este es obligatorio dejarlo en favor de los hijos, pero como su nombre indica, podría dejarse a uno más que a otro, incluso a nietos viviendo hijos. De tal forma que si en el ejemplo de antes uno tiene 3 hijos, pues a uno le puede dejar el tercio de mejora y luego la legítima estricta a los 3. Y el tercio de libre disposición, este de aquí, es el que se puede dejar a cualquier persona, sea o no familiar, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que con patrimonios pequeños a veces pues el tercio, esta configuración no era suficiente para dejar más protegido a la persona con discapacidad. Entonces, la ley antes permitía que se grabara, o sea, que se utilizara este tercio también de legítima estricta, pero siempre que una vez que el hijo hubiera disfrutado de los bienes, el hijo con discapacidad, fuera a los demás, que es esta otra figura que os pongo aquí, que se llama la sustitución fideicomisaria, ¿vale? Entonces, se permitía que el testador dejara al hijo con discapacidad toda la herencia, incluso la legítima estricta, pero a cambio de que la cuidara y pasara a el resto de hermanos, ¿no? Que son los fideicomisarios, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que se entendía que esta figura no era respetuosa con la dignidad de la persona con discapacidad porque en la sustitución esta fideicomisaria solo se le permitía disfrutar de la cajita esta, no se le permitía disponer. Ahora, la ley permite no solo que la persona con discapacidad disfrute, sino que también disponga, ¿vale? Con lo cual pasa de una sustitución fideicomisaria normal, esto es un poco técnico, a un fideicomiso de residuo, de tal forma que solo pasaría a los hermanos que no tienen con discapacidad el resto de los bienes de los que no hubiese dispuesto o no hubiese consumido la persona con discapacidad. Así se entiende que esta es una figura que respetará mejor las dignidad de la persona con discapacidad. Como contrapartida, es verdad que los hermanos pueden quedarse a 2 velas si el día de mañana se han consumido la totalidad de los bienes, ¿vale? Pero, bueno, pues es una figura que ahora mismo permitiría una mayor protección ante un patrimonio pequeño y además no dejaría encerrado, no dejaría congelados los bienes. Vale, otra de las figuras que cambia es la sustitución ejemplar, ¿vale? En los testamentos que hacíamos los notarios, pues oye, yo le dejo a mi hijo con discapacidad una serie de bienes, pero además hago testamento por él, ¿vale? Lo sustituyo ejemplarmente. O sea, yo digo que una vez que ha fallecido mi hijo, pues los bienes pasarán a quien yo diga, porque entiendo que mi hijo no va a poder hacer testamento, ¿vale? Como hemos comprobado, ahora la regla general es en principio que van a poder hacer testamento y por tanto esta sustitución ejemplar, esta figura queda absolutamente eliminada, ¿vale? Porque atenta contra la dignidad. Claro, me dirán, oiga, pero es que a mí el notario me recomendó en su día que hiciera testamento y que pusiera esta sustitución ejemplar. ¿Y ahora qué ocurre con mi testamento? Bueno, pues sin perjuicio de que probablemente haya muchos testamentos que haya que revisar, esto, las disposiciones transitorias de la ley, que son las que dicen, como decía José Luis, qué ocurre con lo que ya había hacia el futuro, pues la convierten en una sustitución fideicomisaria de las que hemos dicho anteriormente, ¿no? De estas de aquí, del dibujito. Con lo cual, bueno, pues más o menos se mantiene. ¿Cuál es la diferencia? Que en la sustitución ejemplar uno podía no solo decidir qué ocurría con los bienes que uno dejaba a la persona con discapacidad, que uno le dejaba, sino también el resto de los bienes que existían en su patrimonio. O sea, no solo la casa que yo estoy dejando, sino que también, oye, pues tenía unas cuentas, otro piso que le dejó su tía, pues, bueno, todo el patrimonio que tuviera la persona con discapacidad, pues se podría decir. Ahora la sustitución fideicomisaria únicamente va a permitir esa decisión respecto de los bienes que uno haya dejado a la persona con discapacidad. Yo creo que es un error haberla suprimido completamente, pero bueno, pues se ha querido que en coherencia con toda la ley, en coherencia con que la persona con discapacidad pueda hacer testamento, pues permitir o suprimir esta institución
y pues sustituirla por esta sustitución fideicomisal. Entonces, ¿qué pasa ahora con los testamentos de aquí en adelante? ¿Qué preveremos? Pues preveremos lo mismo que esta figura, que es que va a ser fundamental. Pues un fideicomiso de residuo diciendo que lo que yo le deje a mi hijo, pues si no ha podido disponer en vida o por testamento, pase a quien yo diga. Con la limitación esa que venimos diciendo, que venimos diciendo respecto de el resto de bienes que puedan conformar el patrimonio de la persona con discapacidad. Otra de las, para mí, cosas criticables de la ley es que deja de estar previsto, bueno, he puesto aquí el tutor, en realidad el curador. Antes también en los testamentos, madre mía, qué patoso estoy, en los testamentos sí que los padres decían, oye, el día de mañana si mi hijo necesita una asistencia, yo quiero que los que se ocupen de él sean fulanito y zutanito. Ahora, y entonces el juez, a la hora de prever, pues en este caso ya el curador, ya sea asistenciado o representativo, debería ir al testamento y decir cuál fue la voluntad de los padres y preverlo. Ahora esto ha desaparecido. La verdad es que no sé, a mí me da un poco de rabia cómo están tratadas las familias en la ley, ¿no? Porque incluso en la exposición de motivos se dice que son un poco casi los causantes de que no se hayan desarrollado en el mundo jurídico las personas con discapacidad, ¿no? Cuando pues en realidad pues tanto las familias como las asociaciones de discapacidad han sido las que más han tirado, y es como si la Convención de Nueva York hubiese descubierto la pólvora, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es una omisión importante, el que los padres no puedan dejar previsto quién es el curador, pero quizás se podría sustituir también por una de las medidas de apoyo voluntarios que prevé la ley, que es la determinación de las personas de administración y disposición de los bienes. Hay un artículo muy pequeñito en la ley que parece ahí colado de rondón, pero que dice que cuando una persona deje a título gratuito, o sea, vía donación o vía testamento, bienes en favor de una persona con discapacidad, podría establecer las reglas de administración y disposición de esos bienes y designar a las personas que tengan. Entonces, bueno, yo creo que habría que respetar la filosofía de la ley en esas disposiciones, permitir a la persona con discapacidad su participación, como decía José Luis, respetar sus deseos y preferencias, pero ya que no está prevista la figura de designación de curador, sí al menos a través de esa que se haga un poco caso a la familia, que yo creo que debe ser la que más, como más cercana, la que más conoce a la persona con discapacidad y su entorno, y permitir pues, establecer esas reglas de administración de los bienes, con todos los principios que marca la ley, permitiendo la participación, pero permitiendo que regular qué va a ocurrir con esos bienes a la hora de administrar y disponer de ellos, ¿no? Si va a poder por sí solo la persona con discapacidad, si a partir de una determinada cuantía de dinero pues necesitará un apoyo, si para disponer de bienes inmuebles pues necesitará un apoyo mayor, ¿vale? Establecer cuando hay conflictos de intereses, bueno, pues todo esto. Esto en cuanto a los testamentos. Si alguno tiene constituido un patrimonio protegido o está pensando en constituirlo, pues hay dos cambios fundamentales. La verdad es que es difícil saber si, o sea, no me voy a meter ahora en todo lo que es un patrimonio protegido, entiendo que alguno lo sabrá, otro no, pues luego si nos preguntáis bien, pero en el patrimonio protegido, bueno, antes se decía que era necesaria autorización judicial para realizar actos de administración y sobre todo de disposición de bienes. Esto, bueno, cuando el patrimonio protegido se integra por un inmueble, pues bueno, podía parecer razonable que fuera necesario una autorización judicial para la venta de ese inmueble. Pero la mayoría de los patrimonios protegidos, al menos en mi práctica diaria, están constituidos por dinero, acciones, fondos. Entonces, si para disponer de las acciones, de los fondos, del dinero,
que en realidad es una administración dinámica porque no se está disponiendo de nada, sino que se le está intentando revalorizar, fuera necesaria pues, autorización del juez, pues fijaos en el lío que hay. Entonces, es verdad que esto se cambia y esto es muy bueno, ¿no? Que ya se puede poner en las escrituras que no será necesaria la autorización judicial para actos de administración y disposición. Se podría establecer lo contrario, pero yo creo que lo normal va a ser ir a una desjudicialización de estos patrimonios y que todas las actuaciones de administración y disposición la puedan hacer pues, el administrador del patrimonio sin necesidad de autorización judicial y sin perjuicio, como decimos, de incluir los principios de la ley en cuanto a la participación de la persona con discapacidad o incluso para la posibilidad de realizar por sí solo determinadas actuaciones o todas según el nivel de discernimiento. Otro de los cambios, para mí una de las cosas más absurdas que ha establecido la ley es la necesidad de rendición de cuentas de los padres al Ministerio Fiscal, ¿vale? Hasta ahora se decía que cuando el administrador del patrimonio fuera el propio beneficiario, o sea, la persona con discapacidad o los padres, no era necesario rendir cuentas al Ministerio Fiscal. Sí, cuando eran extraños, pues ya si eran hermanos, tíos o alguna persona ajena, sí que era necesario rendir cuentas al Ministerio Fiscal, al igual que lo era el tutor. Ahora, no sé por qué demonios, no sé quién ha sido el lince, ha establecido la necesidad de que los padres también rindan cuentas al Ministerio Fiscal, cuando en realidad pues estos patrimonios fundamentalmente están integrados por aportaciones anuales que los padres van realizando de dinero y no se entiende muy bien cuál es la razón. Imagino que habrá que preparar un modelito, inundar al Ministerio Fiscal de rendiciones de cuentas que no se van a leer y ya está. No sé, espero que en alguna modificación posterior de la ley lo vuelvan a cambiar. Pero vamos, es una cosa un poco absurda, pero que sepáis que los que tengáis constituidos patrimonios protegidos, pues a fin de año pues tendréis que hacer un papelito rindiendo cuentas de qué habéis hecho con el patrimonio integrante, o sea, con el dinero o con lo que haya integrado en el patrimonio protegido, ¿vale? Bueno, yo quería terminar pues con unas conclusiones, ¿no? Estas de, pues, decir que es verdad que esto ha cambiado, que supone un cambio de mentalidad muy, muy importante, que yo creo que es bastante entendible que los padres tengan pues, cierta preocupación, porque por mucho que diga una ley, pues una ley no puede cambiar la situación de discapacidad de una persona, ¿no? Entonces, por mucho que diga una ley, ahora ya vais a poder actuar, no os preocupéis que he venido a salvaros, quizá, bueno, con un poco de crítica, pues eso no puede ser así, no tienen, las leyes no pueden hacer magia, ¿no? Ojalá que lo pudieran hacer, sino que pues, son declaraciones de intenciones. Quizá no se podía haber hecho otra cosa y hay que ir a unos postulados de máximos e intentar, pues, efectivamente, que las personas con discapacidad puedan actuar. En realidad esto es lo que hay, que nos tenemos que acostumbrar, los padres tenemos que intentar implicar más a los hijos, como decía José Luis, en todas las gestiones, no hacer por ellos, intentar irles enseñando el valor de las cosas, pues que vayan haciendo determinadas transacciones, ir cambiando la mentalidad de la familia, preparando para un futuro de participación, aunque entiendo los temores de, bueno, pues le pueden engañar, no se va a saber controlar, qué va a ocurrir el día de mañana. Yo creo que es importante, también lo decía José Luis antes, preparar el entorno de apoyo, ¿no? Quizá esto abre una vía, la ley, para, en lugar de que toda la determinación de apoyos futuros se haga en la vía judicial, irla haciendo en la vía voluntaria, en la vía notarial, otorgando un documento la familia. Yo creo que en eso pues, los notarios tenemos que ser sensibles, admitir 1, 2 o 1000 reuniones con la familia para que en lugar de ser los jueces los que configuren el entorno de apoyo a la persona con discapacidad, que sea la propia persona con discapacidad junto con su familia la que en un documento público pueda ir estableciendo las medidas de apoyo que vaya a requerir, qué actos puede realizar
por sí solo, qué actos es necesario un acompañamiento, qué actos determinan una representación, cuándo se entiende que existe conflicto con las personas de alrededor y cómo se soluciona ese conflicto, si hay que rendir cuentas a un entorno de familia, una especie de consejo de familia, qué hay que hacer para retirar a las personas de apoyo porque están influyendo debidamente. Pues este es un documento complejo que, bueno, yo no sé muy bien cómo va a ir hacia adelante la ley, cómo va a ser la participación de las personas con discapacidad, cómo se va a ir desarrollando, cuáles son los modelos que vamos a ir configurando, pero entiendo que debe ir por ahí. Que esto ha cambiado, que la mentalidad tiene que cambiar, que aunque nos dé miedo de las familias, pues tenemos que intentar hacer efectiva la aplicación de la ley y que hay un paso que se tiene que dar en la preparación de los apoyos y en la preparación de nuestros chavales con discapacidad. Pues muchas gracias y quedamos a vuestra disposición. No sé quién da paso. A ver. ¿Me oís? Sí, ¿qué hay? Buenos días. Buenas tardes. Hola, ¿Podéis mira. poner la cámara? Es que espérate a ver si soy capaz. ¿Dónde está la cámara? Es que es realmente incómodo esto de no tener cámara. A ver. Al menos es un consuelo tenerte ahí, Manuel. ¿Me veis ahora? No. No te vemos, pero bueno. Pero bueno, sabemos que eres Miguel Ángel, digo Miguel, ¿verdad? Miguel Jiménez, ¿me escucháis ahora? Sí. Sí, te escuchamos. No sé cómo activar la cámara. Yo soy un poco nuevo en todas estas cosas. No Bueno, te yo preocupes. quería preguntaros una cosa. Yo soy padre de un chico de CEPRI. ¿Me estáis escuchando bien? Sí. Sí, Bueno, entonces yo por lo que estoy viendo en todas estas charlas, ahí estáis basándose y se basa muy lógicamente en gente con discapacidad limitada, es decir, que ellos mismos propiamente pueden tomar sus decisiones. Pero en el caso de CEPRI, la mayoría de nosotros, de nuestros hijos, tienen una capacidad importante, con lo cual ellos mismos no pueden tomar decisiones por sí mismos, ni con apoyos, ni nada. Y nosotros, la mayoría de los padres, tenemos la patria potestad prorrogada. Nuestra pregunta concreta es, ¿cómo actuamos? ¿Qué debemos hacer? ¿Nos tienen que cambiar esa patria potestad? ¿Cómo preparar la figura de nuestra, cuando no estemos aquí del testamento, de los hermanos que se hagan cargo de ellos? No sé si me he explicado bien a grandes rasgos. Perfectamente. Ese es el caso de muchos de los chicos de CEPRI. Sí, perfectamente. No sé, José Luis, si quieres contestar tú. Si quieres, Manuel, empiezo yo y te Sí. dejo luego la parte de lo del testamento y eso, ¿vale? Nada, Miguel, como os hemos comentado, la disposición transitoria, es decir, lo que había antes a lo que va a tener que ser después de entrar en vigor la ley, hay dos posibilidades, o bien solicitar vosotros la adaptación, o si no hacéis nada, será el juzgado o el Ministerio Fiscal el que realice dicha adaptación. En vuestro caso, tratándose de la patria potestad prorrogada o rehabilitada, vosotros que tenéis que continuar tal cual la estáis ejerciendo y desempeñando ahora, intentando, lógicamente, como Manuel dice, por aquello de intentar aplicar la ley, en la medida de lo que podáis, pues hacer partícipe a vuestro hijo o a vuestra hija para ver en la medida de lo que pueda, pues que él tome parte. De todas formas, está prevista en la legislación, si bien como una excepción dentro de la excepción, la posibilidad de que continúe el ejercicio como a través de la representación. Es decir, la figura, para los que ya tenéis aprobada o modificada la capacidad de vuestros hijos, ya tenéis la patria potestad prorrogada o rehabilitada, si el apoyo que necesitan vuestros hijos sigue siendo muy intenso hasta el extremo de que tenga que ser casi de representación, pues por desgracia la ley no hace milagros, es decir, continuará siendo así, pero en la medida de lo posible tenéis que hacerles partícipe, y la parte buena es que en la medida de lo posible, obviamente,
también ellos van a formar parte de esto. Es decir, aunque sea complicado, no se les va a excluir por sí de lo que son las cuestiones que le afectan. Es decir, en la medida de lo posible, se les va a hacer partícipe, bien con vuestra ayuda o con la ayuda de algún otro mecanismo de apoyo que se haya establecido, para que por lo menos él conozca de primera mano o intente conocer de primera mano lo que está sucediendo con su vida. No sé si de esa manera, Miguel, te respondo o te tranquilizo un poco por la primera parte de tu... Me respondes, pero la verdad es que estos chicos no solo saben, pues eso, que estén bien atendidos, que les den de comer, que estén contentos, que estén cuidados. El patrimonio que tienen en la mayoría de los casos no tienen nada, están ahora en una residencia y somos los padres los que estamos tratando de, dentro de lo que podemos, unos ahorros para dejárselos en un futuro. Ya veo que han cambiado el testamento, ha cambiado algunas cosas, según ha dicho el notario, y lo que más nos preocupa, en mi caso, me imagino que la mayoría, es cómo hacer testamento de forma que cuando no estemos, estén protegidos. En este caso, yo tengo otro hijo, con lo cual sería su tutor o su cuidador o su guardador o lo que fuera, de acuerdo con la nueva ley, y esa es la preocupación de muchos de nosotros. Vale, la figura de tu hijo en ese caso sería para el día de mañana, si él quisiera, porque es voluntario, por eso es bueno que forme parte del día a día, sería curador. Si sigue siendo tan necesario el apoyo tan intenso, sería también con facultades representativas. Pero luego, al fin y al cabo, lo que son cuestiones jurídicas, si bien lo jurídico está en el día a día de cada uno, pero las decisiones jurídicas tampoco son tantas. Quiero decir, son más bien puntuales, como pueda ser lo que ha comentado antes Manuel, de aceptar una herencia, de alguna... en el caso, por ejemplo, comprar un coche a su nombre para beneficiarte del IVA, eso lógicamente se tiene que autorizar. Por eso, pero como son cosas puntuales, si se sigue necesitando ese apoyo tan intenso, se podrá hacer para esos casos puntuales dándole libertad, una libertad vigilada en el mejor de los sentidos, dicho esto, es decir, una libertad con los guardadores de hecho o con su propia situación de protección para que se desarrolle de la mejor manera posible. Y en cuanto ya a los testamentos, ya le dejo a Manuel que... O sea que, en principio, resumiendo, nosotros los que tenemos parte potestad prorrogada deberemos seguir así y que sea el juzgado de oficio, como ha dicho antes, el que nos cambie y nos avise cuándo y cómo. Yo, en vuestro caso, tratándose de discapacidades severas, no iría al juzgado a pedir la adaptación de la ley, sino que esperaría a ver el juzgado cómo nos dice que tenemos que desarrollarlo actualmente. Hay casos en los que se hizo una incapacitación total cuando verdaderamente nuestro hijo tiene ciertas capacidades, con lo cual en esos casos sí sería bueno y conveniente solicitarla e ir elaborando un entorno de ayuda, de capacitación, de mecanismos de apoyo. Pero si me imagino que el juzgado, a la vista de la incapacitación que haya ahí, sabrá valorar si eso hay que cambiarlo o se mantiene en esas condiciones. La terminología va a cambiar, el espíritu ha cambiado radicalmente. La cuestión es, en la medida en lo que sea posible, cambiar cada uno de nosotros junto con la ley. La cuestión es que la realidad es muy tozuda en ocasiones. Por desgracia, no se puede hacer magia por el hecho de dictar una ley. Pero sí intentar, en la medida de lo posible, para aquellos casos puntuales, pues preverlo, y para el resto que no sea necesario judicializar su vida para todo, o que pueda participar en lo que sea posible. No sé si me explico. Sí, correcto. Y eso, pues ya que entre Manuel con la cuestión del testamento. ¿Vale? Vale, gracias. Nada. Vale, sí, vamos, la verdad es que es perfectamente entendible, ¿no? Porque esto es una ley de máximos, la discapacidad física no va a tener ningún problema. Claro, el tema es la discapacidad, en este caso intelectual, y en este caso que es más severa. En el ámbito de los testamentos, pues verdad, os he dicho que cambian algunas cosas, algunas yo creo que mejoran la situación de vuestros hijos en el sentido de poderles dejar más bienes, y otras, sin embargo,
pues son más complicadas porque desaparecen figuras de protección, porque bueno, pues se entiende que no van ahora acordes con la línea de la ley, pero sí que tenemos que buscar salida para vuestros casos, ¿no? Y yo, vamos, dándole una vuelta a la ley, entendía que, que sí que había esas salidas, ¿no? Estableciendo qué ocurre con los bienes después y estableciendo pues una figura de administración de esos bienes o de disposición de esos bienes cuando pasaran a vuestros hijos, porque es verdad que lo que dices es que ahora mismo no tienen nada, pero probablemente en el futuro vayan a tener algo, ¿no? En el momento en que vosotros faltéis, y para ese momento hay que prever estas medidas. Quizá la ley pues, va un poquito más allá y a lo mejor hay que establecer pues, una serie de disposiciones más de tipo personal, ¿no? En los testamentos, quién queréis que lo apoye, si queréis que esté o no en una residencia, si se pueden saber cuáles son los gustos, porque a pasar de la discapacidad, pues vosotros sois los que más conocéis a vuestros hijos y sabéis cuáles son las preferencias, pues de veraneo, de gustos, Sí, sí, sí. de sitios donde ir, de ocio. Y entonces, bueno, a lo mejor en ese aspecto personal se puede avanzar un poquito más, pero es cierto que en el aspecto un poco de autogestión suya, pues era bastante más difícil, y en ese sentido pues entiendo perfectamente, ¿no? Que quizá pues se orilla un poco a la discapacidad más severa, pero bueno, sí que, como decía José Luis, está prevista, aunque sea en casos extremos, la actuación representativa, y yo creo que en el ámbito de los testamentos hay que revisarlos, desde luego. Yo creo que hay que revisarlos cuanto antes, y sí que hay una serie de medidas que yo creo que se pueden implantar. Y luego ya determinar, pues dependerá un poco de los actos, porque pues a lo mejor un acto que es absolutamente beneficioso, yo pienso en una donación que se le haga, oye, pues voy a ponerle a mi hijo, o en la constitución de un patrimonio protegido, voy a ponerle a mi hijo 50.000 euros, lo voy a donar a mi hijo, pues en eso, pues un acto absolutamente beneficioso, pues aunque no tenga un discernimiento perfecto que pueda él firmar la escritura de donación, pues a lo mejor sí, ¿no? Y incluso le gusta y fomenta su autoestima y no sé, otros actos más complejos, pues a lo mejor hay que ir a una vía de representación, ¿no? No sé muy bien cómo actuarán los jueces en esto cuando os revisen la situación Hasta ahora no de la había hecho patria potestad testamento, prorrogada. esperando que saliese esta ley, y a partir de ahora pues ya tomaré la decisión con alguno de ustedes para que se haga un testamento Sí. acorde con la nueva ley. Uh-huh. Muchas gracias. No. Una cosa, sí quería comentarte, Manuel, que yo había pensado en cuanto a la rendición de cuentas relativa a la que comentabas del patrimonio protegido, intentar eso a través del modelo 182, que es simplemente hacer una relación de lo que ha variado, de cómo ha variado el patrimonio protegido a expensas de que no pidan más, claro, meterlo de aquella manera, porque es que Claro, si pero no... eso no es una rendición de cuentas, es una declaración a Hacienda, ¿no? Pero bueno, Sí, sí, sí. Bueno, yo sí. prepararé un modelito estándar y a quien me lo pida se lo doy. Ya está. Para cubrirse en salud. Esto lo iremos viendo según vaya el ejercicio, pero bueno, al menos de esa manera ya os he dado constancia de lo que ha sucedido en el patrimonio. No se lo van a leer. Ya. ¿Alguna cosa más? No, muchas gracias. Por mi parte, muchas gracias. Vale, creo que Padre Rodrigo ha levantado la mano, pero si no activa el sonido... Nomás ha ido, ¿no? Sí, me parece que sí. Ah, no, ha aparecido otra vez. Esto es un lío. Ya. Y además lo de la cara es fundamental. Muy bien. ¿Hay alguna cosa más? ¿Alguna pregunta más? Pues muy bien. Yo no sé si aquí se puede... No hay posibilidad de chat para... o no nos llega por lo menos a nosotros. No sé, me parece que hay más. Vale. Bueno, pues entonces no sé qué hacer. No sé, es que tampoco hay aquí un administrador, ¿no? Sí, hola, Ya. buenas. Si alguien quiere hablar, que levante la mano, tiene la opción abajo del todo y le damos audio. Carlos Ruiz. Vale, perfecto. Le pongo como... No es, y le...
No tiene el micrófono. Vale, Carlos, active el micrófono. Voy a poner... A ver, ¿ahora? Sí. Sí. Ahora pasa, sí. Sí. A ver, una cosa, porque nosotros tenemos un patrimonio... ¡Ay! ¿Se oye ahora? Sí, Sí, perfectamente. hombre, incluso con... Se ve. Vaya lío, vaya lío. Que nosotros tenemos un patrimonio protegido, entonces, claro, lo que decías del modelo 182, estamos habituados a lo de Hacienda, pero el Ministerio Fiscal... Adiós. Perdón, ¿se oye? Sí, 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 la oímos. El Ministerio Fiscal, claro, Hacienda te dice, el día 30 de enero de cada año tienes que presentar no sé qué, pero el Ministerio Fiscal, ¿cada cuánto tiempo? ¿O ya lo dirán? ¿O que hay que ir a anualmente. Anualmente tendréis que rendir cuentas. Pero ¿y Claro. se va al juzgado? ¿O se llama al juzgado? ¿Se pide hora? O sea, yo sé que es muy tenso, pero Mm, ¿cómo se va? ¿Se pide horas? Que no, claro, no tiene nada que ver con Hacienda. Dice, ves al ministerio, informa al Ministerio Fiscal. Que es a través de un notario también. Claro, el Ministerio Fiscal bueno, el competente es el del domicilio de la persona con discapacidad. O sea, el juzgado de primera instancia del domicilio de la persona con discapacidad. Los que estáis de antes, que tenéis la patria potestad prorrogada o rehabilitada, si no habéis cambiado el domicilio, el juzgado que modificó la capacidad de vuestros hijos. A lo mejor un buen momento, como te dice, rendición anual, sería a la vez que se hace el modelo 182, pues informar o rendir cuentas en ese momento. Y como dice Manuel, si se lo leen, pues ya os dirán algo. Bueno, si no, como dice Manuel, no se lo hacer, bueno, te obligan a hacer una cosa, pero al final... Sí. Porque, José Luis, en ese caso, claro, es que la parte procesal a mí se me escapa. ¿Podrían mandar una carta directamente al Ministerio Fiscal o se tienen que personar en el juzgado? Vale, normalmente, o sea, en los casos en los que ya ha habido un procedimiento de modificación de capacidad, tiene un número de procedimiento. Por ejemplo, juicio verbal, modificación de capacidad 637/19, 2019. Y tienes un juzgado, el 65, el 30 de Madrid. Sí, sí. Y entonces podrías presentar a través de, si son los de Ventura Rodríguez, que son los juzgados especializados, o en otro caso el juzgado que correspondiera o que lo hizo, en el registro de particulares, si son Ventura Rodríguez, en el registro de particulares de Capitán Haya, ahí admiten la recepción de escritos. Presencial. Bueno, es Majadahonda, no es Majadahonda, no es... Sí, bueno, pues si es Majadahonda, pues en el partido judicial correspondiente se presentan en el registro, porque registros hay en cada... es en el decanato, el registro es el decanato. Entonces se presentarían tantas copias como partes, en este caso serían 3, con lo mismo, o una copia para el juez, otra para el fiscal. Aquí solo habla del fiscal, o sea que se debería presentar solo una copia, pero bueno, claro, el fiscal está escrito como si dijéramos a un juzgado, que es el que conoció en su momento de todo esto. Con lo cual sería dirigirlo al juzgado para que lo dirija al fiscal. Luego me imagino que habilitarán directamente que se dirija al fiscal, pero la vía sería esa: 3 copias iguales, te sellan y te devuelven una, y las otras 2 las dejas en el registro o en el decanato para que se la envíen. Y luego, lógicamente, para facilitar la comunicación, pues poner, además de la dirección, pues poner el correo electrónico y el teléfono por si quisieran poner en contacto con nosotros, por si vieran algo extraño, o simplemente para devolvernos y contestarnos que todo está correcto, porque antiguamente se hacía a través de procurador, que era el que mediaba, o a través de un letrado. Pero si lo que se intenta es desjudicializar estas situaciones, pues claro, debería de ser a través de un registro, a ser posible directamente al Ministerio Fiscal, y si no, por la vía judicial. Pero bueno, esto ya se irá desarrollando porque son nuevos requisitos que se van a ir implantando. Vale, pues muchas gracias. Nada. Estamos viendo a alguien más, pero no le oímos. No, soy... Ah, ¿qué hay, Miguel? Soy Miguel, que ahora he conseguido activar la cámara. Sabía yo que era eso. Qué gusto ver a alguien, joder. Y además sin mascarilla. Eso sí. ¿Verdad?
Muy bien, pues No sé si hay alguna cosa más. Antes había levantado Paz la mano, pero ya aparece, desaparece, no sé muy Sí, bien cómo. que levante la mano si quiere alguien hablar y le damos paso, pero es que Paz no la daba paso, pero no entraba. No sé por qué. A ver, ¿ahora me oís? Sí. Es que Paz es la misma que Carlos. Somos Ah, marido y vale, mujer, vale. así Vale, somos vale, los vale. dos, no sé si Vale. Estamos viendo, claro, es que estamos viendo abajo Paz Rodríguez, bueno, Paz, los apellidos y además de Vale. Carlos, y creíamos que eran dos personas distintas. Pues Vale, nada, vale, un vale, placer, Paz y Carlos. Vale, Muy gracias. bien. Bueno, pues si no hay nada más, muchas gracias a todos, ¿no? Gracias a vosotros. A vuestra disposición, ¿vale? Venga. Vale, Bueno, cualquier duda ya se lo comentáis a Equitas y que nos los transmitan si tenéis, ¿vale? Una pregunta, ¿nos podéis mandar la ponencia por correo electrónico para, tal y como he puesto el notario, para ir viendo un poco si se puede, vamos? Sí, lo mandamos a través de Equitas o lo que sea. Vale, Sí, no está muy elaborada, ¿eh? Es un poco para andar Bueno, por casa, la simplemente verdad. para ir teniendo, para tener unas pautas un poco y analizar cuando tengamos la ley, tratar de averiguar lo más posible o entenderla a lo mejor. Muy bien. Vale, Gracias. Muy bien. hasta luego. Vale. Adiós, buenas tardes. Hasta luego, Bueno, gracias. Manuel, un placer. Igualmente, José Luis, adiós.